Bueno, vamos a iniciar aquí, chicos. Miren, de lo que les quiero hablar hoy es del método científico y sus aplicaciones. Miren, como hace ratito les dije, la ciencia no es una forma de, digamos, no es una profesión como tal, o algo a lo que yo me voy a dedicar, sino es una forma de pensamiento. El método científico, y por eso vamos a ver ese tema, el método científico y sus aplicaciones. En este caso, la química. La ciencia no es algo de que se descubrió tal cosa y ya ahí se quede, sino que la ciencia, como dice aquí, se desarrolla día tras día e interviene en todos los aspectos de nuestra vida. Cada día va evolucionando la ciencia va cambiando conforme se descubren o se hacen nuevos avances. En ciencias a eso se le llama vivir a hombros de gigantes. Alguien descubre algo, entonces ya quedó, ¿no? Alguien descubrió la televisión, o mejor dicho, la inventó, pero alguien después vino y mejoró eso. Por ejemplo, alguien dijo, ¿por qué no mejor le pongo colores a esas imágenes? Y entonces se inventó la televisión a color. Pero alguien dijo, ¿para qué voy a usar cristales? Gasta mucha energía eléctrica la televisión, ¿por qué no mejor usamos un gas? Entonces alguien dijo, pues vamos a usar una pantalla plana de gas y así no ocupamos tanto espacio, las teles se hacen más baratas, etcétera, ¿no? Eso es porque en ciencia, para hacer descubrimientos o al experimentar y hacerse descubrimientos, se sigue una ruta. Ese es el método científico, una forma de trabajar. Y consiste en hacernos preguntas. De hecho, aquí vienen. En su resumen ustedes las pueden anotar. Por ejemplo, ¿de qué material está hecho? ¿A quién se le ocurrió fabricarlo? ¿Con qué motivo? ¿En qué momento lo hizo? Entonces, si yo respondo esas preguntas, yo puedo conocer algo acerca de ese objeto y al conocerlo, tal vez yo lo puedo mejorar, si quiero. Oye, y si hacemos esto, ¿por qué no lo intentamos? Experimentamos. Y así se dan los descubrimientos. En la antigüedad, la química solo utilizaba las experimentaciones, en la antigüedad, y las observaciones. Pero a partir del siglo XIX, aquí lo subrayo, y el siglo XX, comenzó el método científico ya a asentarse como tal. Entonces, para llevar a cabo el método científico hay que seguir unas pautas o una serie de pasos. Y estos pasos consisten en lo siguiente, miren. En el video anterior yo les dije que todo surge a partir de la filosofía, porque la filosofía son distintas formas de pensamiento y el método científico es una de esas formas de pensamiento. Yo puedo abordar todo lo que yo haga en la vida desde un punto de vista científico. ¿Y en qué consiste eso? Hay varios métodos. Por ejemplo, está el método deductivo, el método inductivo o el método hipotético deductivo. Es el ejemplo que les mencioné anteriormente, por ejemplo, del arco iris. Físicamente, me refiero al origen físico del arco iris. Yo puedo deducir o puedo intentar explicar de dónde surge el arco iris. Eso es la deducción. Solamente intentar dar una respuesta a algún fenómeno. Pero el método hipotético deductivo es que yo tengo la idea, ¿no? La idea que les mencioné acerca del origen del arco iris, pero yo debo de experimentar o comprobar esa hipótesis. Ese es el fin de ahora en adelante. Tal vez no sea tiempo de hacer algunos experimentos, pero ese va a ser nuestro objetivo, comprobar hipótesis. Entonces, perdón, ya le moví aquí. La primera característica del método científico, y eso es importante que vaya en su resumen, es su naturaleza convencional. Aquí dice, la primera característica del método científico es su naturaleza convencional. ¿Qué quiere decir eso? Que todos o todo el mundo actualmente le ha dado o ha declarado que este método científico es útil para desarrollar o investigar cosas
O sea que todos están de acuerdo de que el método científico es el método para trabajar en las ciencias. Eso quiere decir que es convencional, que todos se pusieron de acuerdo a lo largo de la historia. No fue una reunión como tal o algo, sino que a lo largo de la historia los científicos fueron dándose cuenta de que el método científico llevaba ventajas sobre otros métodos, como el empírico. Entonces, a partir de ello, se puede estudiar gran parte de las ciencias a partir de este método. Entonces, una vez que ya todos, fue un proceso largo, se dieron cuenta de que este método le daba ventajas, entonces ahora sí voy y contrasto eso de forma empírica, o sea, experimentando. Y de ahí es que vienen los pasos para llevar a cabo cualquier estudio desde un enfoque científico. ¿Cuáles son esos pasos? Estos que voy a enumerar a continuación. El primero, observar el fenómeno. Ese es el primer paso. Observar cualquier fenómeno para después yo plantearme un problema. Por ejemplo, si yo quiero saber, por ejemplo, por qué las hojas de los árboles son verdes, yo lo primero que tengo que hacer es observar. Eso es lo primero. Entonces observo y entonces me doy cuenta y entonces hago mi planteamiento del problema. ¿Qué es el planteamiento del problema? Es la duda que yo tengo. Entonces, ¿cuál es mi problema? Saber por qué las hojas de los árboles son verdes. Entonces yo ya observé algo y yo ya me di cuenta de que yo no sé algo. Eso es el método científico. Verlo y darme cuenta que yo no sé o no tengo la explicación para eso que está ocurriendo. Y entonces al darme cuenta que yo no sé algo, entonces yo debo investigar eso que yo no sé para poderlo saber. Es un juego de palabras chistoso, pero una vez que yo me doy cuenta de que no sé de dónde viene el color verde de las hojas, yo formulo una hipótesis o yo digo una idea. ¿Qué idea se me puede ocurrir? No, pues tal vez las hojas son verdes porque tienen una sustancia dentro que las hace verdes. A lo mejor. Esa es una hipótesis. Es una explicación que yo le quiero dar a eso que yo no sé. Entonces, si ya tengo mi hipótesis, entonces ya me marco objetivos. Y ya digo, bueno, voy a intentar demostrar de que las hojas de los árboles adentro tienen una sustancia que la hacen verde. Entonces me planteo objetivos. Entonces, ok, voy a agarrar una hojita y la voy a diseccionar en muchas partes, o le voy a agregar alcohol, o le voy a hacer un montón de cosas para ver qué sucede. Esos son mis objetivos. Voy a agarrar o voy a intentar, los objetivos prácticamente son metas. Voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, voy a hacer lo otro. Ese es el planteamiento de los objetivos. Pensar, no hacerlo, sino pensar qué cosas voy a hacer para que yo demuestre que mi hipótesis es correcta o incorrecta. Y entonces ahora sí, diseño el experimento y lo hago. Ok, ya tengo pensado de que voy a agarrar una hojita y la voy a diseccionar en muchas partes. O ya tengo pensado en agregarle alcohol a ver qué pasa. Y lo hago, ¿no? Anoto todas mis observaciones, todos los pasos que hice, yo los anoto. Y obtengo resultados. Esos resultados yo me hago conciencia de que ya los obtuve. Por ejemplo, digo, no, pues al diseccionarlo me di cuenta de que le salía una sustancia pastosa a la hoja, y etcétera, etcétera, ¿no? O al agregarle alcohol, me di cuenta de que el alcohol disolvía parte del color de la hoja y la hoja se ponía color blanca, no sé. Esa es la obtención de resultados. Anotar lo que pasó en el experimento, lo que yo observé, todo. Y finalmente yo hago unas conclusiones. En mis conclusiones digo, fíjense que cuando yo le agregué alcohol a la hoja perdió su color. Y entonces salió una sustancia color verde que se disolvió con el alcohol. Ok, entonces mi hipótesis sí es verdadera. La hoja dentro tiene una sustancia que se llama, y le invento un nombre. En este caso los científicos le pusieron nombre clorofila. Entonces digo, las hojas tienen una sustancia que se llama clorofila y que se disuelve con alcohol
y que eso es lo que le da el color verde a las plantas. Y finalmente, esa es mi conclusión. Ahí terminó mi experimentación, mi investigación, ahí terminó. Pero ¿qué sucede con la ciencia? Y esto es lo bonito de la ciencia, que alguien viene y dice, ah, fulano de tal descubrió que existe la clorofila, que le da el color verde a las plantas. Pero, y nada más para eso servirá. Y entonces hacen otro experimento, otro fulano, y dice, no, fíjense que la clorofila es la que le da energía a las plantas. Y así sucesivamente, alguien va descubriendo cosas diferentes, y así va avanzando la ciencia. Y van haciendo nuevos descubrimientos en base a lo que alguien ya hizo. Como el ejemplo de la televisión que les mencioné. Alguien dijo, oigan, yo puedo proyectar imágenes a través de un foco. Si yo tengo muchos foquitos y los prendo en diferente posición, yo puedo crear una imagen. Y entonces ya después alguien dijo, no, esa imagen yo le puedo dar color. Yo puedo ponerle distintos gases a los foquitos para que salgan distintos colores en la imagen. Pero alguien dijo, no, los foquitos gastan mucha luz y el equipo es muy grande, vamos a hacerlo más pequeño. Mejor vamos a usar una pantalla y adentro le ponemos un gas y con electricidad conectada y podemos hacer imágenes sin gastar tanta electricidad. Y se inventó la televisión de pantalla plana o de plasma. Pero alguien va a decir, no, no necesito nada, solo proyecto la imagen ahí en el aire sobre una pared. Y dijo, ah, no, pues ya alguien inventó el proyector. Y entonces alguien viene, no, pues yo lo puedo mejorar. En vez de proyectar una imagen, yo puedo proyectar un cuerpo y proyecto un holograma, como en las películas de ciencia ficción, ¿no? Que algunos tienen un proyectorcito, lo prenden y se forma una imagen real, digámoslo así, con quien está hablando uno, ¿no? Eso es la ciencia y eso es el método científico. Y eso es lo que ha permitido el avance de la ciencia en los últimos 200 años. Que alguien hizo estos pasos por escrito y entonces vino otro, lo leyó y dice, ah, ¿por qué no hacemos esto? ¿Por qué no le mejoramos de aquí y acá? Y es donde vamos nosotros en secundaria a intentar practicar eso a través de un reporte de experimento o de proyecto. Todos los científicos hacen un reporte como esto. Hasta los que se dedican, los grandes investigadores, publican sus reportes en revistas científicas, en libros, para que otros puedan leer y trabajar en estos proyectos. Entonces, ¿qué debe tener un reporte de proyecto? Pues principalmente los datos. Esto se los voy a pegar ahí en Classroom también. Este ejemplo para que lo tengan ahí. Ya después vamos a practicar con un experimento y ya ustedes harán su propio reporte. Pero primero sus datos, que en este caso o en nuestro caso es nuestro grado, grupo, materia, el nombre del alumno, en qué tema estoy o de qué tema puedo hablar o estoy hablando, mejor dicho. Y quién me está asesorando, en este caso el profesor, ¿no? Y la fecha. Siempre todo proyecto inicia con eso, con sus datos, su presentación. En este caso tenemos dos cuestiones aquí que después les explicaré, que vemos en secundaria, que se llaman competencias y aprendizajes esperados. Eso lo dejamos pendiente. La introducción. Todo trabajo debe tener una introducción. En este caso yo intento explicar en la introducción para qué quiero hacer ese experimento o cuál es el propósito. Es la primera parte de la introducción. ¿Con qué propósito planteo yo hacer el experimento? ¿O qué quiero hacer? Y ya de ahí la hipótesis. La hipótesis es qué quiero demostrar, ¿no? Les explico rápidamente este experimento. Aquí lo que queremos hacer es elaborar un dispositivo similar a una batería. O sea, en este experimento hicieron los chicos una batería con material reciclado. Y aquí está la hipótesis de ellos. Ellos la escribieron. Es posible sustituir el ácido del interior de una batería, que es derivado del petróleo, utilizando otra sustancia más amigable con el medio ambiente, por ejemplo, agua de mar. Esa es la hipótesis de ellos. Ellos investigaron y descubrieron que las baterías, por ejemplo las de autos, tienen una sustancia, un ácido, que es una sustancia contaminante. Las pilas estas tienen litio y otra sustancia que ahorita no recuerdo su nombre, que igual es contaminante. Entonces ellos dijeron, podemos sustituir eso con agua de mar, o con agua salada, ¿no? Y ya después de esa hipótesis, de plantear esa hipótesis, ellos decidieron experimentar para ver si podían cumplir esa hipótesis. Y en esta parte es donde viene el desarrollo. En el desarrollo yo anoto qué material utilicé
Ahí está mi lista de materiales con dibujo en este caso. Utilicé 3 latas de aluminio, utilizaron 300 gramos de sal, 1,5 litros de agua de la llave, 6 servilletas de cocina, un abrelatas o cuchillo, un foquito LED de 1.5 voltios. ¿Conocen esos focos? Son como de este tamaño del que traen los controles, pero el control normal de la televisión o del clima emite una luz invisible, pero los focos LED emiten una luz que sí se puede ver. Ahí está la lámpara, la voy a prender por si no conocen la luz LED o los foquitos LED. Son cada uno de los foquitos del que está hecho la lamparita. Ese foquito, ellos tomaron uno de esos, los venden, valen como 10 pesos, los foquitos individuales. Y ya de ahí, después de la lista de materiales, vienen los pasos que hicieron. Con ayuda del profesor, cortamos las partes superiores de las latas de aluminio. Igualmente, con ayuda del profesor, se tomó 1,5 metros de cable de cobre y se sacó el cobre de su interior. Se tomó una servilleta y se enrolló de manera tubular, o sea, así en forma de tubito, enrollaron la servilleta y la rodearon con cobre. Así le hicieron como una espiral alrededor de la servilleta y ya después la volvieron a envolver con otra servilleta para que quedara así tapadito, ¿no? Ahí medio se alcanza a entender en las imágenes. Aquí el cobre enrollado alrededor de una servilleta del lado izquierdo y del lado derecho ya como quedó enrollado todo con servilleta, ¿no? El siguiente paso fue que colocaron eso que hicieron, lo hicieron 3 veces y lo pusieron dentro de cada lata y lo conectaron entre sí, así más o menos de esa forma, y lo conectaron al foquito LED. Y una vez que estaba todo conectado, le agregaron agua salada a cada lata, las llenaron de agua salada. Y opcionalmente, dice ahí, se pueden agregar cloro o jugo de limón. Eso igual le agregaron. Ellos tuvieron sus resultados. ¿Qué observaron ellos? Y esa es la parte de resultados, nada más que observé. Y ellos dijeron, una vez conectado el dispositivo, se logró que el foco LED permaneciera encendido durante 7 horas aproximadamente. Eso fue en una semana de ciencias. Dejaron su trabajo acá y en la tarde vine a verlo y estaba encendido, pero algunos ya estaban apagados. Entonces más o menos calculamos que como en 7-8 horas permaneció el foquito encendido. Y finalmente, eso fue lo que observaron. Y finalmente ya en la conclusión escribieron que efectivamente la hipótesis que ellos dijeron se cumplió. Y aquí lo explican más o menos. Las baterías comunes utilizan un electrolito, ácido, para guardar y generar electricidad. Dicho ácido proviene principalmente del petróleo. Se concluye que es posible sustituir el ácido por otra sustancia. Es lo que habían dicho al principio, que era posible hacerlo. Ellos en la conclusión en la conclusión se debe de poner, sí se cumplió mi hipótesis. O si no se cumplió, le pongo, no se cumplió. Tal vez no se cumplió por esto y por esto. Eso se pone en la conclusión. Y ya finalmente ahí terminó este proyecto. Entonces, eso o algo como esto es lo que vamos a hacer en todo el ciclo escolar. Cada vez que hagamos un experimento, vamos a reportarlo de esta forma. Si se dan cuenta, aquí utilizaron solamente 3 hojitas de libreta. No es mucho, no es tanto que deba uno escribir, sino más bien los pasos, saberme ya los pasos. Mi hoja de presentación, mi propósito, mi hipótesis, el material que utilicé, los pasos del experimento y finalmente resultados y conclusión. Entonces ya en Classroom les voy a subir esta lectura que les expliqué y ya ustedes la resumen nada más, lo del método científico. Lo importante son los pasos, los que están hasta el final. Principalmente, como conclusión de ese resumen, copien estos pasos: A, B, C, D, E, F, G, hasta ahí. Eso es lo importante de ese trabajo, de ese resumen. Y ya esto es poner en práctica eso. Pero poner en práctica el método científico ya lo haremos seguido. Por eso esta última tarea solo consistirá en hacer el resumen del método científico y tener los pasos, tenerlos por escrito y que ya los tengan ahí. Ya posteriormente yo les pasaré este ejemplo de trabajo para que se guíen cuando hagan sus trabajos.
Y ya. Ahorita voy a parar la grabación. 3, 2, 1.